Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Muy bien, estamos justo a tiempo. Y estamos a tiempo para hacer cosas muy bonitas, muy especiales para ir a la palabra. Pero yo no sé cuántos hemos comenzado con alegría este año. Levante su mano. ¿Cuántos hemos empezado con gozo, con esperanza? Se están moviendo mucho las noticias. Las noticias hay cosas por todo lado, pero cuando uno comienza un año, comienza con gozo, con alegría. La gente hace promesas. Este año sí, voy a hacer dieta. Este año sí, voy a ir al gimnasio. Este año sí, voy a leer la Biblia. Este año sí, voy a mejorar la oración. Este año, y uno promete y promete y promete. Pero una de las cosas que uno hace, por lo menos me gusta hacer a mí me gusta, a mi esposa nos gusta, es antes de finalizar el año, empezar a sacar cosas feas, viejas, botar. Uno le va llegando correspondencia, van llegando cartas, ese buzón se empieza a llenar y uno a veces alcanza a leer, alcanza a no leer, y uno acumula una cantidad de cosas y es mejor botar, barrer, aspirar, limpiar, sacudir para terminar el año bien y comenzar el próximo bien. Que usted se levante el 1 de enero y su casa huela rico, huela a perfume, huele a limpio, agradable, ¿cierto que sí? Resulta que yo me puse a hacer eso y encontré una cantidad de cartas y cosas que van llegando ahí, que invitaciones, que tarjeta de crédito, que una cosita, y alcanza uno a leer otras, pero no. Y entre esas cositas me encontré un boletín que a nosotros nos llega como pastores de la iglesia, de las asambleas de Dios. Nos llega una revista, Influence, creo que se llama la revista, ¿verdad, pastor? Y también un magazine, este boletín que se llama Called to Serve. Es ese que está allí, para que usted lo pueda mirar más claramente. Y como a mí me gusta leer, pero no había tenido tiempo por el estudio y todo, haber leído y hojeado todo esto, estaba leyendo aquí los artículos. Hay un nuevo cuerpo presbiterial que tenemos, pero a veces en estos boletines llega una información que a mí me llamó la atención. Y es que aquí encuentro este homenaje, ya usted puede leer, acerca de celebrando 50 años de servicio en el ministerio. Y hay una cantidad de personas, hay una cantidad de nombres, ahí se está viendo todo ese poco de nombres que está ahí, Thomas Adams, Charles Hawthorne, y una cantidad de hermanos que yo no conozco. Pero como me gusta a mí ser minucioso, entonces hago zoom a la mirada y en medio de esos nombres encuentro esta persona, David L. Moore. Y yo dije, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un general del ejército del Señor entre nosotros y nosotros pasemos desapercibido eso? Eso no puede ser. No. Mire, yo soy muy respetuoso de los ministerios que nos precedieron. Los admiro, los honro. Yo no soy de esos ministros que porque son nuevos o sangre nueva y tienen nueva unción y están muy fuertes y con muchos bríos, desechemos las generaciones pasadas porque ahora somos la generación de conquista. No, mucha de la generación de conquista estamos es porque otros labraron tierras. Entonces, hoy más que nada, como iglesia Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, queremos a nuestro pastor David decirle gracias. Quisiera pedirle, pastor, que venga acá al frente. Espérame, amor. Con
con la pastora, porque yo sé que el trabajo siempre es en conjunto. Puede que seamos nosotros los que tengamos las credenciales, pero el ministerio es mucho más que una credencial. El ministerio, pastora, suba al lado de su esposo. El ministerio es amor, el ministerio es sacrificio, el ministerio es abnegación, el ministerio es soledad en muchos aspectos, es humillaciones. El ministerio es bonito cuando uno predica y recibe aplausos y gratitud, pero en el ministerio se viven muchas cosas. Y si yo le preguntase a esta pareja pastoral, ¿qué han vivido en 50 años? Y hasta más, tendremos mucho que aprender. Entonces queremos decirle, pastor, muchas gracias. Primero por su fidelidad al llamado. Gracias por no cumplir solamente 50 años, sino de la manera como se cumplieron los 50 años. Porque no es fácil caminar en integridad. Pastor, ¿tuvo tentaciones en el ministerio? Muchas. ¿Batallas? Muchas. ¿Ganas de tirar la toalla? Probablemente sí. Pero gracias por haber sido fiel. Gracias a los dos por habernos acompañado hasta este día y queremos cumplir que en el próximo boletín ya sean 100 años de servicio del pastor David Moore. Bueno. Y la iglesia tiene un presente. De parte de todos nosotros tenemos un presente con mucho amor, con mucho cariño para honrarlo a usted, a la pastora, por su ministerio. Es un detallito que traemos con todo el corazón. Ah, mira, un águila. Con un verso. A ver. Vamos a tener un micrófono. Pégase el micrófono, por favor. ¿Está apagado? Ok, vamos a. Y que el pastor nos dé unas palabras y nosotros vamos a orar por ellos. ¿Sí? Eso es un detalle, pastor, de nosotros, de la iglesia. It's in English now, no problem. But those who hope in the Lord will Renew their strength. understand They the will strength. mount up with wings as eagles. They will run and not be weary. They will walk and not faint. Amén. Y marcado allí con su nombre, David Lawrence. Ah, sí, qué David bien. Gillen. Muy bueno, Él muchas tiene muchas gracias. menos vista que yo, pero más lengua que yo porque tiene dos idiomas. El mío va fallando. Bueno, qué bien. Pastor, muchas gracias. Y vamos a orar por los pastores. Unas palabras que va a dar el pastor. ¿Quiere direccionar, dirigirnos unas palabras, pastor? Bueno, yo les quiero a todos ustedes. Me ha gustado estar presente con este grupo y verle prosperar en el Señor, verle levantarse y crecer en su fe y en su vida espiritual. Dios nos continúe bendiciendo y con bendiciones que tal vez ni nos han tocado todavía. Y Él se manifieste entre nosotros en una manera de mucha bendición para todos los presentes. Amén. Amén. Extienda sus manos hacia los pastores Moore, por favor, y vamos a orar y darle gracias al Señor por sus vidas. Padre, con todo el corazón te damos gracias, porque podemos contar, Señor, con tus siervos. Señor, gracias por el día en que tú los formaste en el vientre de sus madres, les escogiste, pusiste tu mirada sobre ellos. Y Señor, llegó un momento donde la voz llegó a lo más profundo de sus almas. Esa voz que los invitaba a servirte, a honrarte, a dejar todo, Señor, para predicar, para enseñar, para orar, para ayunar, para interceder, para cruzar fronteras, para estar dispuestos, Señor, a ir donde la voz estaba direccionándoles, Dios. Y esa voz, Señor, que los llamó hasta el día de hoy, es fiel para con ellos, para con sus hijos, con su descendencia. Hoy ellos pueden disfrutar de haber llegado
con dignidad, con honra, con integridad hasta el día de hoy. Señor, como iglesia, Señor, somos muy bendecidos con ellos, con sus consejos, con sus directrices, Señor, con su amor, con su servicio, con sus oraciones. Así como lo leemos, Señor, allí en Isaías 40. Señor, renueva las fuerzas como las águilas, que se renueven cada día más y más. Que ellos comprendan que hay mucho camino que avanzar, que recorrer, y que en medio, Señor, de ese caminar, tu mano les protege, tu mano les provee, tu mano les sostiene, tu mano, Señor, los levanta. Aleluya. Pedimos que las peticiones, los anhelos y los deseos de su corazón sean cumplidos, siempre para alabar, para adorar y para bendecir tu nombre. En Cristo Jesús hoy los bendecimos, y a ti será siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Demos una ofrenda de aplausos al Señor por la vida del pastor David, pastora Mari, y de la pastora Mari. Qué bendición, Bueno, muchas gracias. Bendiciones. pastor. Con mucho gusto. Ay, qué bonito. Yo espero algún día llegar a 50 años de ministerio. Hace un año, usted recibió más o menos esto. Y cuando muestre esta imagen, yo sé que usted ya la ve. ¿Cuántos la recuerdan? Un amén y ninguna mano. Bueno, escuché una sonrisa por ahí muy tímida. ¿Recuerda esta imagen? La proyección para el año 2025. Y nos tomamos el tiempo de haber enseñado. Y espero que usted haya podido llenar. Donde nosotros el año anterior estábamos mencionando, donde queríamos ver esas metas espirituales, familiares, esas metas también personales y aún financieras. Por lo menos nos enfocamos en estos 4 puntos. Yo no sé si usted hizo la tarea. ¿Cuánto lo llenaron en ese hace un año? ¿Cuánto lo llenaron? Yo lo llené. Muy bien. El hermano Humberto lo llenó. El resto de hermanos, Claudia también lo llenó. Ahora, quiero preguntarle, ¿cuántos? Bueno, si no lo llenaron, ahí sí esta pregunta ya tiene respuesta. Si no lo llenaron, si no llenaron, ¿cuántos revisaron lo que llenaron? ¿Cuántos se tomaron el tiempo de poder venir y decir, aquí está esto, yo lo plasmé, yo lo coloqué, yo lo hice? No sé quién lo hizo, pero yo lo hice. Y no solamente lo llené, sino que también me evalué. Yo me evalué allí, y entonces en círculos verdes coloqué lo que cumplí, en rojo lo que no cumplí, lo que me faltó. Es más, yo soy muy exigente. Si algo lo hice medio, más o menos 3/4, no lo cumplí completamente, para mí eso es un no lo hizo. Entonces por eso lo puse en rojo. Entonces algunas cosas me hicieron falta, muchas cositas me hicieron falta. ¿Pero por qué hablo esto? Porque es que todos nosotros necesitamos evaluar nuestro caminar. Si no evaluamos nuestro caminar, cómo está nuestra vida, entonces no sabemos si estamos avanzando, si estamos haciendo lo correcto, dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que hacer ajustes. Y eso es necesario hacer en nuestra vida siempre. Porque lo contrario, no seríamos cristianos de X cantidad de años, sino que seríamos los mismos cristianos repitiendo nuestra vida tantas veces sea el tiempo que ha transcurrido. Entonces hay personas que no tienen 20 años de cristianos, sino que tienen un año de cristiano repetido 20 veces. Yo no sé si usted cuando estudiaba en el colegio había el primero A, primero B, primero C para diferenciar los salones, y el segundo A, segundo B, segundo C. La idea es subir de primero a segundo a tercero, independientemente si es A, B o C. Pero hay gente que le gusta hacer primero A, primero B, primero C, y repite los años. Eso no puede ser en la vida cristiana. Pero cuando vamos nosotros hoy a orientar, utilizo como introducción para que nos ayude a evaluar cómo está nuestro caminar delante de Dios en todas nuestras áreas. Hoy quiero mencionarles que Dios es un Dios que nos muestra la importancia de rendir informes, y eso lo hicimos hace 8 días con la congregación, y creo que para mí fue un tiempo muy, muy importante. Dios evaluaba a aquellos hombres que hacían misiones específicas.
Dios evaluaba a grupos de personas o algún individuo cuando iban con base a la conquista de territorios, con base a algún objetivo, algún estado de la obra de Dios. Dios siempre nos pone a reflexionar. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar algún tipo de personas que rindieron informes. Rápidamente tendríamos que recordar a Nehemías. Nehemías es un hombre que escucha la condición de lo que está su pueblo, de cómo está la ciudad de Jerusalén, de cómo está destruida. Y entonces, al escuchar eso, el rey le dice: ¿qué le pasa, señor Nehemías? ¿Qué le pasa? Lo veo triste. Y entonces Nehemías dice: mire, la verdad es que este es el informe, dice, la ciudad de Jerusalén está así, así. Entonces el rey Artajerjes llega y le dice: bueno, vaya rápido, organícese, haga un plan y entonces presénteme el plan. Entonces estoy mirando a un Nehemías que da informes, pero que también presenta un plan. Diga conmigo: cada informe me lleva a hacer un plan. El problema está en que a veces nosotros damos informes y nos quejamos y decimos las cosas y esto está así y esto pasa así, pero no tenemos planes para organizar, para ejecutar y para hacer. Y entonces usted conoce el desenlace de lo que pasa con Nehemías, de cómo Nehemías halla favor delante del rey. El rey le concede una cantidad de recursos para poder ir a restaurar a Jerusalén. Pero también encontramos como un hombre llamado Pedro, él le da por predicar el evangelio, así como cuando usted le da por predicar el evangelio, y se encuentra con un hombre llamado Cornelio, que entre otras cosas no era judío. Y este hombre evangeliza a Cornelio, le predica el mensaje, le da el mensaje de salvación, visita, se toma el tiempo de trabajar con él y después hasta bautiza a Cornelio. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia de Jerusalén llega y lo llama: oiga, señor Pedro, venga para acá, apóstol, venga. ¿Cómo así que usted está predicando a gente inconversa? ¿Cómo es posible que usted está evangelizando y aún bautizando a inconversos? Imagínese eso. Que a uno le llamen la atención es por no bautizar, por no evangelizar. Pero mire el contraste. Si nota lo que es la religión, lo que la religión hace cuando dice: es que somos solamente los judíos. Y cuando Pedro comienza a hacer toda esta manifestación, a otros gentiles le están pidiendo informe. Pedro era un hombre que daba informes también. Cuando nosotros miramos a Pablo y a Bernabé, constantemente también ellos rendían informes por sus gestiones a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Jerusalén, daban informes, ellos daban explicación de lo que estaban haciendo. Y podíamos encontrar incluso hasta los 70 que iban comisionados por el Señor, cuando los envía a predicar y los llama y les dice: oiga, ¿cómo les fue? ¿Cómo se encuentran? Y los 70 felices, contentos, dicen: mire, eso hacían milagros, eso hacíamos, predicábamos, habían liberaciones, habían sanidades, contentos presentando el informe. Es para nosotros un motivo de alegría poder presentar informes. ¿Cuántos decimos amén? Ese amén estuvo más o menos en cuarto. O sea, a veces no gusta presentar informes. Cuando ustedes lo llaman a dar cuenta, eso como que no gusta. Pero también nos vamos a encontrar finalmente en este informe, que es el que quiero trabajar en esta mañana, acerca de unos espías que el Señor comisiona para ir a reconocer la tierra prometida, para darse cuenta que lo que Dios había hablado no era cuento, sino que lo que Dios había hablado era verdad. Y entonces usted tiene que ir conmigo al libro de Números. Por favor, acompáñeme al quinto libro de la Biblia, el cuarto, Números, donde en el capítulo 13 usted va a ubicarse. Números capítulo 13, número 13, si tiene su Biblia, si no la puede compartir con alguien. Bendecimos a este caballero que ha venido hoy. Buenos días, bienvenido a la casa del Señor, bienvenido. Si alguien puede compartir la Biblia con él, sería algo bien agradable. Sin embargo, aquí usted la va a ver proyectado también. Números capítulo 13. A partir del verso 30, extracto aquí una parte del informe de estos espías para que tomemos la enseñanza del día de hoy. Y hablo de este personaje llamado Caleb. Va a ser el personaje, no el personaje principal de la historia. Siempre recuerde esto: en todo pasaje bíblico, en todo momento, el principal personaje de la historia siempre será nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Los demás somos actores secundarios de reparto ahí. Y entonces Caleb se levanta. Y Caleb
llega y dice, verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Dígale a la persona que está a su lado, mírele a los ojos, por favor, dígale, subamos. Eso, pero motívalo, pero dígale, subamos y poseamos. Es el título del mensaje. Cuando yo miro esto, ahí en el capítulo 13, usted me va a acompañar desde el verso 1. No vamos a tocarlo todo, tranquilo, no se me asuste, no vamos a leer todo el capítulo 13. Pero cuando vamos a detallar este pasaje, vamos a encontrar unos puntos muy importantes. Lo primero quiero que usted note en este pasaje es que hay una misión. Diga conmigo, una misión. Cuando nosotros vemos cómo está el pueblo en esa parte, dice que el pueblo estaba acampado. El pueblo había salido de Egipto, había marchado por cierto territorio, por medio del desierto, y acampó. Y cuando ha acampado está tranquilo, hay agua, hay comida, caía maná, veían todas las mañanas el milagro, Dios haciendo, Dios ministrando, Dios acompañándoles. Y me imagino yo a los niños tomando la arena y empezando a hacer castillitos de arena y haciendo caminitos y empiezan a jugar y se empiezan a acomodar. Y después de estar allí, ellos acampando, después de estarse acomodando, después de estar ahí lo más de tranquilos, entonces el Señor lo llama. Y el Señor habla y dice, verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, capítulo 13, verso 1, y habló Jehová. Qué importante, mis amados hermanos, es que usted y yo sepamos que Dios habla. Cuando alguien está muy calmado, cuando alguien está muy quieto, cuando alguien está acampando, cuando alguien está muy cómodo, a esas personas Dios le gusta incomodar. Cuando el vino se está asentando, entonces Dios empieza a actuar y da una misión. No se deje acomodar. Dígale a la persona que está a su lado, no se deje acomodar mucho. Eso, muévase un poquitico y diga, no se deje acomodar mucho. Qué importante que usted y yo podamos tener una misión, pero saber que es Dios el que está hablando para dar una misión. El grave error es cuando la gente quiere hacer algo, emprender algo, construir algo, un viaje, una familia, una empresa, quiere levantar un hogar, quiere hacer cosas, pero Dios no le ha mandado a hacer eso. Eso es un grave error. Es importantísimo estar muy seguros que es Dios el que nos está comisionando para poder tener el respaldo de Dios. Pero no solamente hay una misión, sino que también hay una estrategia. Ahora diga conmigo estrategia. En el versículo 2 llega y dice que Dios le dice a Moisés, envía tú, Moisés, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis ¿qué dice ahí? Un varón. Y mira el calificativo que dice cada uno. ¿Qué dice cada uno ahí adelante? ¿Qué dice cada uno? Príncipe. No me acompaña ahí. En el libro de Números dice un príncipe entre ellos. Ahora, esa es la estrategia. Ellos empiezan ahora a conocer que Dios no solamente los envía, sino que va Dios a ser detallista en los pasos, en el cómo hay que hacer las cosas. No solamente el qué, sino el cómo, el cuándo. E incluso hasta las razones, los porqués Dios llama a esta gente. Y entonces ahora cuando estamos viendo esto, llega y le dice Dios, mire lo estratégico y lo detallista que es Dios. Le dice ellos, subid de aquí, no se acomoden tanto, están muy cómodos ahí, pero suban. De aquí van a ir al Negev y van a subir al monte, verso 18, y observen la tierra, ¿cómo es?
y el pueblo que la habita. Y miren también si ese pueblo es fuerte o es débil, si ese pueblo es poco o ese pueblo es numeroso. Miren también con detalle cómo es la tierra, analícenla, si esa tierra es buena o si esa tierra es mala. Y cómo son también las ciudades, miren también las ciudades, cómo son las ciudades habitadas, o si son campamentos o si son plazas fortificadas. Y además de eso, miren cómo es el terreno, le dice ahí en el verso 20, y cómo es el terreno, si el terreno es fértil o es estéril, si en él hay árboles. Y si hay árboles, hay fruto. Si hay fruto, hay comida. Es porque la tierra es fértil. Si hay árboles, o no lo hay. Y esforzados. Y les dice ahí, y tomaos del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Eso significaba que ellos, además de eso, iban a ver que sí había cosecha. Y qué tipo de fruto iba a haber en ese lugar. Y entonces, después de ellos haber recibido una misión y Dios haberles mostrado la estrategia que no nace en el corazón de Moisés, sino que nace en el corazón de Dios, entonces vamos a ver que hay una ejecución. Y eso va a estar entonces en los versículos 3 en adelante. Y no vamos a mirar eso en detalle, pero lo que quiero es que Dios determina que iban a salir 12 príncipes, iban a salir unos espías que va a llamar el Señor como príncipes para subir, y dentro de esa gente iban a subir 2 especiales, uno de ellos llamado Josué y el otro llamado Caleb, que es el personaje con el que estamos hablando. Y entonces ellos van a la tierra, ejecutan el plan como el Señor se lo mostró en esa misión, y lo hicieron según la estrategia Dios se la dio, y ellos después vienen y presentan un informe. Diga conmigo, informe. Y entonces, cuando vamos a ver el informe de esta gente, me voy a encontrar que ellos analizan todo lo que Dios les dijo, vieron todo lo que Dios les había hablado, una promesa que había estado desde su padre Abraham años atrás. Lo que antes había sido una promesa, una voz, algo que ellos no conocían, no habían visto nunca, ahora por primera vez se van a dar cuenta que sí es verdad, que sí existe, que es una realidad. Mire, yo no sé si usted ha podido conocer cosas que usted en algún momento anheló conocer, ver o estar, y cuando las vio, usted se emocionó de que eso era real. ¿Cuántos han vivido eso? Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estar en París, y yo caminaba y decía, uy, por aquí caminó Voltaire, uy, por aquí estuvo Rousseau. Y cuando entré al Louvre, dije, mire, lo que yo había visto antes de foto, lo que me han hablado, es real, aquí está, las pinturas, eso para mí es una realidad. Ellos estaban viendo que todo lo que había sido por mucho tiempo una promesa, una ilusión para algunos, ahora sí era algo real, ¿verdad? Y están allí, y entonces llegan con un informe y dicen, sí, señores, la tierra es buena, sí existe, y sí hay casas, y sí hay murallas, y hay hombres grandes y fuertes, y sí hay fruto. Es más, para que nos crean que sí hay fruto, mire, les trajimos ese fruto, y dice que el fruto era tan grande que se necesitaban hombres para poder cargar un pequeño racimo de uvas. Les traen la muestra, la evidencia que sí es real, y empiezan a decir, y hay hombres fuertes, y hay hombres poderosos, y hay murallas fuertes, y son muchos, y tienen cara de bravo, tienen cara de latinoamericano cuando viene el ICE detrás. Eso existe, son verdad, eso es cierto. Y en medio de ese informe que empieza a levantarse, ahí es donde se levanta un informe que es el de Caleb. Y Caleb escucha a los otros dar el informe y dicen, ¿sabe? Nosotros podemos conquistar. Vamos a subir. Nosotros podemos ser más fuertes que ellos. Nosotros podemos entrar a poseer esa promesa para que deje de ser promesa y se vuelva una realidad en nuestras vidas como pueblo. Nosotros podemos defendernos.
El contraste de los dos informes es lo que me llama la atención. Y pienso yo, ¿por qué? Porque mientras 10 dan un informe completamente negativo, de no se puede, de es muy fuerte, eso es muy duro, ¿por qué este hombre como Caleb dice, sí, vamos, podemos, vamos, levantémonos? Y no hay otra razón que el saber que Caleb y Josué creían más a la palabra de su Dios que a la palabra que los hombres podamos decir. Qué importante es darle importancia y trascendencia, relevancia a lo que es la palabra de Dios por encima de lo que digan los noticieros, por encima de lo que digan los presidentes, por encima de lo que digan los analistas, los expertos, los PhD, los maestros. Es respetable, se les escucha, pero tiene más trascendencia, tiene más relevancia la palabra de Dios por encima de cualquier voz de los hombres. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y cuál es el resultado? Porque todo informe trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado lo voy a dividir en algunos aspectos. Cuando ellos escuchan ese reporte, 10 que hablan de manera negativa, de imposible, de no se puede, de muy duro, de muy difícil. Yo no sé por qué mi selección Colombia de fútbol, cuando la invitan a jugar contra una selección como Argentina o como Brasil, los momentos antes del partido, los periodistas los entrevistan. Venga, y usted, le dicen, ustedes, Argentina, ¿cómo están para el partido contra Colombia? Y los argentinos, como siempre, son humildes, ellos siempre son sencillitos, ellos no tienen nada de orgullo. Ellos ya dicen, bueno, pues la verdad hemos entrenado muy duro y nosotros vamos a vencer, nosotros vamos a ganar. Estamos confiados en lo que el profe nos ha enseñado y nosotros podemos estar y vamos a hablar, vamos a quedar con Colombia, vamos a destruir a Colombia. Y le preguntan a los indiecitos colombianos, gente que también entrena, que se han pasado toda su vida de niños detrás de una pelota, algunos juegan en Europa, ganan millones. ¿Cómo está la felicitación ante el partido? ¿Cómo está el ánimo ante el partido? Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo que podemos. Pues sí, el partido es muy duro, el partido es muy difícil. ¿Qué actitud tan diferente? Pero ¿qué resultado vamos a encontrar nosotros en este informe? Por un lado, voy a encontrar que el pueblo se desanimó. Diga conmigo, el pueblo se desanima. El pueblo le crea ese informe y entonces ellos empiezan a decir, ay, ¿de qué nos sirve tener una tierra que sí existe, es real? Ay, pero no la vamos a poseer. Ay, cosa tan dura. Ay, y empiezan, es más, hasta quieren callar, cegar, desvivir. Es el resultado. ¿Cuál fue el resultado? En Moisés y en Aarón, si usted lee los versículos, dicen que ellos se fueron a orar y clamar, y adoraron a Dios. Oh Dios, ayuda, oh Dios. Ese es el papel de los sacerdotes y de los líderes. Pero hay una tercera reacción en el pueblo. Hay un tercer resultado. Y es que Josué y Caleb dijeron, pues aún así, si Dios habló, pues entonces lo va a hacer. Si Dios mostró, es porque así será. Y si ustedes no van, nosotros sí vamos a ir. Y eso es lo que trae el resultado. El mismo informe, pero tres resultados diferentes. Yo no sé qué ha dicho la revista The Economist de cómo va a ser el año 2026. No sé. No sé lo que dicen los expertos en política, en economía, en la parte de la salud. Este año. Yo no sé cuál va a ser, pero hay tres resultados que podemos tener. Y usted va a escoger cuál va a ser su actitud. O se va a desmotivar, o va a creer a esas profecías de destrucción, de fracaso, de imposibilidad, de no se puede, que es muy duro. O puede creer el mensaje y lo va a llevar a usted a orar y a clamar y a orar y a clamar, y de ahí no va a pasar. O usted va a tomar la acción como Josué y como Caleb
y decir, si Dios dijo, pues nos vamos a preparar y vamos a hacer los cambios necesarios, y si hay que afilar el machete, pues afilamos el machete, y si no sabemos pelear, pues nos vamos a preparar, pero vamos a subir y vamos a poseer lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Este informe va a traer, escuche muy bien, 3 cosas en medio de ese dictamen. Lo primero que ellos van a ver es que ellos van a empezar a ver los hombres de ellos, que son gigantes, que son poderosos, que son gente de guerra, que son grandes y acuerpados, así como el hermano Humberto, así de esos que son así, temibles, reconocidos. Pero cuando se miran a los otros, también se miran ellos. Y ellos dicen, ellos son grandes, nosotros pequeños. Ellos son fuertes, nosotros somos débiles. Diga conmigo, comparaciones. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Apunte allí, comparaciones. Es muy común que empecemos nosotros a compararnos. Ay, pero es que le fue bien en el año pasado, porque es que esa persona viene de sangre tal, porque es que es el doctor tal, porque es que como tiene plata, yo como no tengo, como yo soy latinito, como yo no puedo, como yo no tengo estatus migratorio, como yo no tengo esto, y cada uno vamos a sentir en esas comparaciones menos. Es que el otro tuvo oportunidad, el otro sí salió a estudiar, el otro tuvo posibilidad. Yo no alcancé a estudiar, yo no tengo posibilidades, yo soy pequeñito, a mí nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. Comparaciones. Lo segundo es que en medio de ese informe ellos van a encontrar que sí, que iban a haber ciudades fortificadas, habían fortalezas, diga conmigo fortalezas. Eso significa que muy probablemente nosotros vamos a tener también desafíos, también vamos a tener retos, vamos a tener obstáculos. Ninguno dijo amén, pero era una buena oportunidad para el dicho en este 2026. Vamos a tener fuertes, vamos a tener momentos de dificultad, de adversidad, de tribulación. Ninguno dijo amén, pero es verdad. Van a haber retos y desafíos que usted va a tener que saber con inteligencia y sabiduría divina poder enfrentar. No todo va a ser color de rosa, pero lo tercero que va a ocurrir es que no solamente van a haber comparaciones, no solamente van a haber fortalezas, retos y desafíos, sino que van a ocurrir en el que ellos, al compararse y al mirar las fortalezas, ellos van a empezar a sentirse pequeños, débiles. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Su identidad le es cambiada. Si usted nota, Dios cuando lo llama, le dice: Moisés, escógeme a los mejores, y les da un título. ¿Cómo lo llama? Príncipes. Pero cuando ellos están en el informe dicen: nosotros somos langostas. Les cambió la identidad. Y eso pasa en muchos de nosotros, que tenemos un Dios poderoso que nos ha hecho a nosotros príncipes. Es más, somos hijos de Dios. Pero cuando salimos al campo decimos: soy un latino, no sé inglés, no tengo papeles, no estudié, no tengo capacidades, yo no puedo, yo soy pequeño. Cambia la identidad. Pregunto, ¿pasa o no pasa? Pasa. Diga conmigo: cambie perspectiva. Y en medio de ese cambio de perspectiva, yo me imagino estos dos pequeñitos, a Josué y Caleb, minoría frente a 10. Los 10 hablando con toda fuerza y publicando en el Face y en el Instagram y poniendo TikTok y poniendo: no podemos, es difícil, no alcanzamos. Y todo el mundo empezó a volverse viral esa información. Y estos dos, dice que Caleb, cuando está escuchando tanta voz, dice: ¡silencio! ¡Ya! ¡Dejen tanta bulla! ¿Ah? Si Dios dijo, se va a hacer, punto. Y empieza Caleb a sacar ese latino que hay en cada uno de nosotros, que somos de fuego. ¿Cuántos decimos amén? Eso. Y porque es que los latinos tenemos nuestro sabor. Los americanos que han sido casados con latinas también. Pastor, diga amén.
Caleb y Josué empiezan a levantarse. Mire, ¿sabe por qué ellos se levantan? Note lo siguiente, nota lo importante que es tener una promesa de parte de Dios. Diga a la persona que está a su lado, tú necesitas tener una promesa de parte de Dios. Qué importante es saber que hay una promesa de parte de Dios. Qué importante es saber, no solamente tener una promesa, sino qué importante es conocer a Dios. Eso es fundamental. Porque cuando usted llega a conocer a Dios, usted va a tener la certeza de que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted llega a conocer a Dios, usted llega a tener la plena convicción y seguridad de que Dios es verdadero, de que Dios no está motivando, que Dios no engaña, que Dios es consistente entre lo que dice y lo que hace, en que Dios es confiable. Todo porque se conoce a Dios. La pregunta es: ¿qué tanto tú y yo conocemos al Señor? Y mientras el pueblo de Israel escoge a creer el informe del no se puede, el de la mayoría, el de la imposibilidad, el que es difícil, el que es adverso, mire, la gente, por nuestra misma naturaleza, preferimos hacer caso a lo que la mayoría dice, así sea incorrecto, así no sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Si todos lo hacen, pues yo también. Si salió en CNN, pues así es. Y así no son las cosas. No siempre cuando la mayoría dice las cosas. Ese cuentico que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso es mentira. La voz del pueblo es la voz del pueblo y la voz de Dios está por encima de la voz del pueblo. Así digan, así sea mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Es muy fácil que un comentario se riegue entre la mayoría. Como dicen los jóvenes, se volvió viral. Es muy fácil que algún comentario, algún informe se convierta en muchos seguidores, en muchos likes, en muchas apreciaciones, que se vuelva popular, que se masifique la información. Eso es muy fácil. Mire, es más fácil aceptar lo que otros dicen. Mire lo que voy a decir. Es más fácil aceptar lo que un ungido de Dios dijo, así sea una profecía falsa, así sea una enseñanza errada, que pararse en el campamento, dejar la comodidad, de caminar hasta la tierra, de empezar a construir una casa. Y hay que levantar paredes, y hay que conseguir para el techo, y hay que hacer acometidas eléctricas, y es que además hay que sudar porque toca sacar el agua sucia. ¿Y cómo vamos a hacer? ¡Ay! Crecieron varias casas, y ahora ¿cómo vamos a hacer las calles? Y el alcantarillado y el acueducto, y poner la luz, el alumbrado público. Y entonces se creció la población. Y ahora ¿qué vamos a hacer con tantos niños? Hay que construir escuelas, hay que construir instituciones. ¡Ay! Se van a enfermar. Y hay que construir hospitales y empezar a tener esto, y empezar a luchar con la gente. Y después en medio de ese desorden, bueno, empezar a buscar un político, un líder que empieza a direccionar cómo vamos. Eso es más difícil, es más complicado empezar a pararse frente a los medios de comunicación, a que los estén bombardeando. Si lo aplauden porque hizo, si no lo aplauden porque no hizo, y si hizo también lo atacan. Es más difícil, es más complejo. Es más fácil decir no se puede, eso es imposible, no podemos, mejor que lo haga otro. Es más fácil volverse un mediocre y un acomodado que ser un protagonista frente a un reto y un desafío que Dios está determinando para un pueblo vencedor que tiene una promesa. Es más difícil, es más complejo. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que aquí está usted. Gracias, Claudita, por ese amén. Mire a la persona que está a su lado, dígale: Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Que la iglesia, ¿qué va a hacer? Que va a evangelizar. ¡Ay, que vayan otros!
Ay, para eso están los pastores. Ah, ¿qué vamos a estar diciendo? No, yo no tengo tiempo, me voy aquí acomodado, llego muy cansado de trabajar. Cada vez que me dicen eso, yo les respondo mentalmente, digo, ay, no, ¿será que a mí me toca suavecito en el día? No. Y me exige y me demanda más el Señor que lo hagan los pastores, que lo haga el líder, que lo haga otro. Yo soy pequeñito, yo solo voy y asisto y no más. Eso no es lo que el Señor espera. El Señor, a cada persona que se empieza a acomodar, Dios sabe cómo desacomodarlo. Y vamos a tener luchas y batallas que nos van a poner a doblar rodillas. Y nos van a agitar. Y nos van a incomodar. Porque el Señor sabe que hay un potencial, que hay una misión, que hay una comisión de parte de Dios para su vida. ¿Cuántos decimos amén? Pero déjeme terminar el mensaje. Porque el informe trajo 3 reacciones. Una al pueblo, otra a los religiosos, a Moisés y a Aarón, a los líderes, y otra fue para Josué y Caleb. Diga conmigo, ¿y Dios qué? Hay una cuarta reacción. ¿Qué hizo Dios? Dios se quedó con el informe y dijo, bueno. Ahí está en el verso. En el verso 10, ya el capítulo 14, en la segunda parte, llega y dice, pero cuando vio esa actitud entre el pueblo, Dios no se queda inerte. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mire, esto es importantísimo. Si a usted le gusta tomar apuntes, escriba esta frase. A toda respuesta que el hombre tiene frente a una demanda de Dios, Dios también tiene una respuesta. Si alguien obedece a Dios, Dios le responde. Pero si no obedece a Dios, también Dios le responde. Porque ante toda respuesta humana, Dios también tiene una respuesta. Diga conmigo, mis acciones, más fuerte, diga, mis acciones accionan a Dios. Pero la gloria, eso tiene que haber sido poderoso. Yo me imagino el murmullo, la gente ahí hablando y que sí, que no, llorando, ay, no, mentira, y los otros echándose ceniza y todo, ay, ¿ahora qué hacemos, Señor? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y los otros diciendo, no, si podemos, somos nosotros dos contra todos ustedes. Y Dios manifiesta con su gloria. Y cuando la gloria de Dios aparece, cuando la gloria de Dios se manifiesta, el hombre tiene que callar. El hombre tiene que ceder. El hombre lo único que puede hacer es prepararse para ver qué es lo que va a hacer de Dios. Y entonces Dios habla y dice, yo he hecho tantas cosas buenas por ustedes, israelitas. Los saqué con mano poderosa de Faraón. Les acabé el ejército de Faraón. Mire, ese ejército era poderoso tan cual como el ejército norteamericano frente a una intervención a un país latinoamericano. Era tremenda flota de militares preparados con caballos de guerra. Era cualquier ejército por ahí. Y Dios les acaba ese ejército. Les abre mares. Dios empieza a darles comida. Dios les permite que su vestido no se les dañe. El calzado no se les dañaba. Si tenía mucho sol, la nube llegaba y les ponía la sombrita. Si tenía mucho frío, Dios les ponía el fuego, se calentaba. Tenían todo. Y Dios le dice, tanto que he hecho entre ustedes, amado pueblo, y aún así ustedes son desobedientes. Aún así ustedes no creen, ni viendo el fruto que le trajeron. Le estoy trayendo evidencias. Déjame preguntarte,
¿Cuántas evidencias Dios a ti te ha mostrado que Él es real? Y aún así tú dudas del amor, de la fidelidad, de la protección, de la bondad de Dios para con tu vida, para con tu casa, con tu familia. Si nosotros llegamos hasta este 11 de enero, yo creo que Dios ha sido muy fiel con nosotros en el pasado, hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo ha sido, también lo será en el resto del año y de los años que tengamos por delante. Si usted lo cree, diga amén. Y entonces Dios dice: de todo el pueblo, solo los hijos. Y de este pueblo, solo Josué y solo Caleb van a entrar a poseer la tierra prometida. Finalizo diciéndole con todo cariño, mi amigo, mi hermano, que hoy estamos en un tiempo similar. Quisiera preguntarle, amada iglesia, ¿estamos nosotros en tiempos difíciles en esta temporada? ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ve usted y escucha las noticias? ¿Cómo mira la economía? ¿Cómo mira usted la estabilidad económica y aún política en otras naciones? ¿Cómo mira la salud? Las garantías que las naciones pueden darle a los seres humanos. Y nos van a estar bombardeando cada día más y más con informes negativos y no se puede, y difíciles y adversos, y de preocupación y de angustia. Y si no es el H1, va a aparecer la otra gripa y va a salir otra cepa y va a salir por aquí y que prepara por esto y prepara. Siempre va a salir eso, no lo dude. Eso se tiene que cumplir porque también está escrito. ¿Cuántos decimos amén? Pero así como los hombres están trayendo el informe, Dios también nos ha dado una promesa. Dios ha hablado de antemano. Y si esos informes malos se van a cumplir, pues cuánto más la palabra de ese Dios fiel y verdadero que no miente. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si usted nota, pasaron 40 años, diga conmigo, 40 años. ¿Sabe qué pasó en esos 40 años? El pueblo malo de la tierra prometida se volvió 40 años más fuerte, 40 años más experimentado, 40 años más fortificaron sus muros, 40 años más. Y durante esos 40 años, escuche, Dios no los destruyó. Dios no envió fuego del cielo a destruir esas casas y a derribarles murallas. Durante esos 40 años no le llegó el COVID a ellos para destruir a los fuertes. No llegó ninguna plaga. Ellos se hicieron fuertes, pero la promesa del Señor más. La promesa del Señor se maduró. La promesa de Dios se consolidó. Y tuvo que acabar con una generación de incrédulos para levantarse una generación que iba a aceptar la voluntad de Dios. Eso me asombra, mi amado hermano. Porque cuando nosotros miramos todo nuestro entorno, cada día será fuerte, difícil, adverso. Pero nosotros tenemos una tierra. Diga conmigo, tenemos una tierra. El pueblo de Israel, dice la Escritura, que Él les iba a dar, que Dios les iba a dar al pueblo de Israel una tierra que fluía leche. Y eso no es sino una señal poética, hermosa, una descripción teológica de un lugar que para los israelitas iba a ser su lugar de morada, iba a ser su lugar de paz, iba a ser su lugar de descanso, iba a ser su lugar de pacto. Ese lugar que ellos iban a poseer iba a ser el lugar que sería su herencia por las generaciones. El problema está en que ellos no entendieron que recibieron la tierra prometida, pero ellos nunca aceptaron al Dios que cumple sus promesas y da las tierras prometidas. ¿Recibieron la tierra? Sí,
¿Conquistaron la tierra? Sí. Pregunto, ¿esa tierra hasta el día de hoy ha tenido paz? ¿Ese pueblo ha tenido descanso habiendo entrado a la tierra prometida? ¿Esa tierra ha tenido la provisión y el deleite de cumplimiento de todas las promesas que Dios les ha dicho hasta nuestros días? ¿Por qué? Porque es que el descanso, la herencia, la paz y el pacto no es una tierra, es una persona, y su nombre es Cristo Jesús, quien es nuestra paz, quien es nuestro proveedor, quien es nuestro protector, quien es nuestro guardador. ¿Cuántos darían un aplauso fuerte al Señor? Porque Él es nuestra promesa, no es una tierra. Por eso es que el Señor llegó y dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cristo es el lugar, Cristo es la promesa, Cristo es la seguridad, Cristo es la abundancia, solamente es el Señor. Y entonces quiero finalizar diciéndole, ¿cuál es entonces el plan que usted y yo tenemos de aquí en adelante? Póngase por favor sobre sus pies y dígale a la persona que está a su lado: ¿y cuál es mi papel aquí? Dígaselo, y por ahí mismo se despereza un poquito, se estira un poquitico. Y quiero decirle entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué tengo que hacer yo? Quiero decirle lo siguiente. Número 1, necesitamos ser obedientes. Diga conmigo: obediencia. Y número 2, confianza. ¿Qué necesitamos? Mire, debemos de confiar, mis amados hermanos, en las promesas de Dios y no atender lo que los hombres puedan estar diciendo. Tenemos que aprender a nosotros a ver cómo incluso la gente va a levantar con calumnias, va a irse contra el mismo Dios, va a atacar su fe y la mía, va a atacar la iglesia, van a haber cantidad de opresiones, pero por encima de todo tenemos un Dios que ha hablado y podemos confiar en ello. De saber y entender en la confianza que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Dígale a su hermano que está a su lado: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El problema está en que nosotros no estamos con Dios. Dios sí quiere estar con nosotros, Dios anhela estar con nosotros, pero nosotros no estamos en Él ni con Él. Finalizarle, decir que sí van a haber gigantes, pero siempre que haya un gigante, también va a haber un Goliat. Y siempre que haya un Goliat y un David, un pequeño David, siempre habrá unas piedras y una estrategia y un método y una forma para vencer. Porque lo que acaba a los grandes Goliats no son los valientes que se paran al frente, sino aquellos que creemos que Dios ha sido provocado y somos obedientes en la dirección de Dios. Diga conmigo: fortalezas. Yo me pongo a estudiar la Biblia y me doy cuenta que en el libro de Josué, el mismo Josué que fue espía, ahora en medio de la acción, 40 años después, mientras el pueblo de la tierra prometida, los anaseos, habían construido murallas y fortalezas, también empezaron a construir casas en medio de esas fortalezas y se fueron acomodando y se fueron acomodando y se fueron acomodando. Y un día el Señor llega y envía a otros espías y se meten por la fortaleza y llegan a una casa y hay una humilde mujer llamada Rahab que los atiende, los alimenta,
lo escucha y ¿sabe qué dice esa mujer? A mí me contaron que años atrás, ustedes que son un pueblo poderoso, fuerte y grande, no creyeron a lo que su mismo Dios les había hecho y dicho. Pero yo sí creo. Yo sí creo. Y lo que fue una fortaleza para otros, vino a ser también el medio que Dios iba a usar para al final traer bendición y cumplimiento de su pacto para su pueblo. Yo no sé si a usted le da gozo y alegría, pero yo me gozo. Yo estoy esperando que se me abra una ventana y yo ir en el nombre del Señor y decir, ¿dónde está esa Rahab? ¿Dónde está? Porque si hay una fortaleza, es porque hay una victoria. Porque Jesús dijo, y el Señor nos dice, que juntamente con la prueba, el Señor da la qué reto tenemos. Levante sus manos al cielo. Señor, gracias. Hoy te adoramos y te bendecimos. Hoy queremos, Señor, darte gracias por lo que hemos vivido hasta este día, por todo lo que hemos alcanzado, por todo lo que tenemos. Gracias, Cordero de Dios, por todo lo que nos has hablado. Por tantos años has estado preparando nuestras vidas, nos has estado madurando, nos has dado, Señor, más y más de tu palabra, de tu revelación, de tu enseñanza, de tu instrucción. Nos has metido, Señor, en tiempos de adversidad y de preocupaciones, de angustia, pero no son sino tiempos de preparación, son tiempos de maduración, son tiempos de nosotros, Señor, consolidarnos como el ejército que tienes para estos últimos tiempos, Dios. Hoy te damos gracias por todo lo que has hecho y te damos gracias por todo lo que tenemos por delante, Señor. Y aunque los informes sean de dificultad, de adversidad, de imposibilidad, de limitaciones, de angustias, de negligencia, de dolor, de preocupación, incluso de muerte, nosotros, Señor, hoy queremos preparar nuestros oídos y nuestro espíritu para poder recibir tu palabra, para poder escucharte a ti por encima de las voces de los hombres. Y aunque oremos y clamemos, intercedamos, también queremos, Señor, disponernos para poder lograr y hacer todo lo que tú esperas y demandas de cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo oro por tus hijos y por tus hijas. Señor, hoy quiero ponerlos delante de ti para que la gloria tuya, Señor, repose en abundancia en sus vidas, en sus corazones, en sus familias y en su descendencia. Que ellos no sean solamente de los que conquistan la tierra, sino que sean de los que se deleiten al obtener sus tierras, su bendición. Los bendigo y declaro, Señor, que tu gracia y tu favor será siempre exaltada. Tu nombre será bendito hoy y siempre. Señor, hoy te adoramos con todo nuestro corazón. A ti la gloria y el honor, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Qué tal si usted le da una ofrenda de fuerte aplausos al Señor en esta mañana por su palabra y le bendice hoy y siempre? Amén. Amén. Diga a la persona que está a tu lado, tú eres una princesa. Si es un varón, eres un príncipe de Dios. Tienes herencia, tienes tierra. Cristo nuestra herencia. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.